Y ahora enfocamos en esta frase, cuerpo que es entregado por ustedes. Por ustedes. Es el lenguaje de sustitución. Es el lenguaje de sacrificio vicario. Este lenguaje empatiza la naturaleza de sus acciones, su sacrificio en el lugar de la gente. ¿Me entienden? La gente merece ser sacrificada por sus pecados. Pero aquí dice, mi cuerpo es entregado por ustedes. En otras palabras, ¿quiénes deberían estar en la cruz? Nosotros. Pero este cuerpo es entregado por nosotros. Lenguaje de sustitución que es muy, muy claro, especialmente en Isaías 53. Señor, quisiera leer, por favor, ese pasaje. Y mientras que ella lee, fíjense ustedes, en tantas veces Isaías menciona el lenguaje de sustitución. ¿Ok? Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Muy bien. Entonces, este fue el plan de Dios, ¿verdad? Wow, golpear a su propio hijo. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. ¿Verdad? Por nuestras rebeliones. Muy bien. Por nuestras iniquidades. Sigue. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Wow. Entonces Dios puso en él la iniquidad, el pecado de todos nosotros, y como Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, es que Él llegó a ser pecado por nosotros. Es decir, todo lo que Cristo hizo fue por nosotros. Entonces, vamos a examinar un poquito este lenguaje. Todo esto es lenguaje de sustitución. Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Jesús está explicando a sus discípulos que Él es el sacrificio verdadero del pacto, el sustituto verdadero por sus pecados. Bueno, y esto es un término en griego muy importante. Más adelante ustedes van a estudiar griego, pero por ahora hay que entender el significado de esta palabra por. En griego, la palabra es uper. Aquí dice uper. Uper es una preposición que a veces siguen varios casos o varias declinaciones, que van a estudiar esto cuando estudian griego. Está bien, pero en este caso, el caso genitiva sigue uper. Y cuando el caso genitiva en griego, estructural, gramatical en griego, cuando ese caso genitiva sigue la implicación o la interpretación de uper, es en nombre de, en lugar de o por. No para, por. Porque estamos hablando de un sustituto en lugar de. Y aquí en inglés dice in behalf of. En otras palabras, Cristo fue sustituido en la cruz. ¿Por quiénes? Por los pecadores, por los elegidos. Él está ahí sufriendo en nuestro lugar. Él se entregó por, en nombre de, en lugar de nosotros. Es muy, muy significativa esta palabra
uper cuando se sigue por el caso genitiva. Entonces entendemos que es lenguaje de sustitución. Es ese corazón del significado de la cruz. Lo que Cristo hizo por nosotros, sustituyéndose, recibiendo la ira del Padre que nosotros que merecemos, y todo, como ya hemos dicho, todo lo que Cristo hizo en su obra redentora, lo hizo por nosotros hasta la misma ascensión y la intercesión al lado, a la diestra del Padre. Muy bien, ese es su cuerpo sustituido, sacrificado por nosotros, es el corazón del Evangelio, pero es el corazón del Evangelio basado en las profecías del Nuevo Pacto de Jeremías y Ezequiel. Muy bien, el significado de la copa. Aquí volvemos al mismo pasaje, Lucas 22:20. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Bien claro, ¿verdad? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces aquí estoy cumpliendo todas las profecías de Jeremías y Ezequiel acerca del nuevo pacto. Esto es asombroso. Así como Jeremías dijo, voluntaria por favor para leer. Jeremías 31 del 31 al 34. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Todo eso es posible por lo que Cristo iba a hacer en esa misma noche, sacrificarse. Primero Jesús está identificando su muerte con las promesas que Dios había hecho en el nuevo pacto anunciado por Jeremías en este capítulo y también en capítulo 32, 33 y 34. De pie enfrente de sus discípulos, Jesús les dice, mañana yo voy a llevar a cabo, cumpliré lo que Dios le prometió a Jeremías hace 600 años. Jeremías prometió que sería un nuevo pacto de perdón de los pecados en el cual tendremos un nuevo corazón, un nuevo espíritu y la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Y mañana, cuando me muera en la cruz, voy a traer el nuevo pacto. Cumpliré el nuevo pacto. Jesús usa la copa para enfatizar esto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta no es la única vez que Jesús usa el lenguaje de la copa. Pero antes de ir adelante, les prometí que iba a volver a explicar un poco más lo que significa tener la ley escrita en el corazón. ¿Recuerdan que había una duda acerca de esto? Porque Pablo dice que todo ser humano, no importa si sea creyente o no, tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Pero algo que tenemos que entender que Jeremías está profetizando algo muy especial. Él está profetizando una experiencia, una conexión con la ley de Dios que será nuevo, una experiencia que será nueva. Es decir, todo eso tiene que ver con la idea, la doctrina teológica, que nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y también en el capítulo 4 de Efesios, cuando habla de la restauración de esta imagen, las palabras de Pablo son estas: revístanse de la nueva naturaleza,
creada en conformidad de Dios en la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, Pablo está enfatizando de que la base de la imagen de Dios en nosotros es la sustancia y cuerpo de la ley. ¿Y qué pasó cuando nosotros caímos en pecado o caímos en pecado? Es que esa ley escrita en el corazón, o en términos de Pablo en Romanos, nuestra conciencia deja de funcionar. Pues todavía funciona, todavía tenemos la ley escrita, pero por la caída ha estado dañado, ¿verdad? Entonces no funciona así como antes, pero lo que Jeremías está profetizando, es que cuando nosotros experimentamos los beneficios del nuevo pacto, vamos a experimentar una renovación de la claridad y de la función de esta ley escrita en nuestro corazón. Entonces, hay que combinar las enseñanzas de Jeremías con las enseñanzas de Romanos 1, con las enseñanzas de Efesios 4, para entender que mientras estoy creciendo en la fe, experimentando la santificación, la ley de Dios escrita en mi corazón también está madurando, está siendo renovada y restaurada para que funcione mucho mejor mi conciencia y para poder discernir entre el bien y el mal y para poder vivir una vida de santidad conforme a la imagen de Jesucristo. Muy bien, vamos a seguir adelante considerando este mismo texto, Lucas 22, 42. En este pasaje Jesús le pide al Padre lo siguiente: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces, estamos considerando el significado de estas palabras. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, ¿cuál es esta copa? Pero no cabe duda, porque aquí mismo Jesús le llama trago amargo. Entonces, es la copa de juicio. Es la copa de la ira de Dios. ¿Y qué es esta copa? Existe un trasfondo en el Antiguo Testamento para esta copa. Véase, por favor, Isaías 51, versículo 17, al final del capítulo. Aquí Dios le dice a Israel: he puesto la copa de mi ira en sus labios y le he hecho beberla hasta la última gota. Entonces, obviamente, esta copa es la copa de ira. Y en este contexto, esta copa de ira se le aplica a ¿quiénes? Bueno, vamos a ver. En Isaías 51, la copa de la ira, este es el tema mayor de los profetas. Dios ha derramado su ira, ¿dónde? En su propio pueblo por sus pecados. En 51, 22 de Isaías, así dice: tu Señor y Dios, tu Dios, que aboga por su pueblo, te he quitado de la mano la copa que te hacía tambalear. De esa copa que es el cáliz de mi furia, jamás volverás a beber. Entonces, obviamente, estamos definiendo qué es esta copa. Bueno, es la copa de furia, es la copa de ira, es la copa de la ira de Dios. Y Jesús está diciendo que Él es el que tiene que tomar esta copa. Aquí en Isaías 51, versículo 23, dice: la pondré en manos de los que te atormentan, de los que te dijeron: tiéndete en el suelo para que pasemos sobre ti. Y te echaste boca abajo sobre el suelo para que te pisoteara todo el mundo. Y entonces vamos a ver que todo esto se les aplica a los babilonios. Aquí los babilonios los están atormentando ahora. Ustedes están tomando la copa de ira. Habrá un día en que los babilonios beberán la copa de mi ira. Estas palabras se cumplirán anoche cuando Belsasar estaba de fiesta y una mano escribió en la muralla. Entonces,
Quisiera leer esa profecía, por favor, Susana. Daniel, capítulo 5, versículo 25 a 31. Sí. Daniel 5, 25 al 31. Lo que allí aparece, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Pues bien, esto es lo que significa esas palabras. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tekel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío, el persa, se apoderó del reino. Para entonces Darío tenía 62 años. Muy bien. Ok, aquí vemos un fenómeno en el Antiguo Testamento. Hay una transición de donde Dios echa su ira. Primero a su propio pueblo, y Él envía a los babilonios, a los asirios, para disciplinar, juzgar a su propio pueblo. Pero más adelante Él promete, los profetas prometen que habrá un día en que ellos también van a recibir lo que se merecen, ¿verdad? El juicio de Dios. Entonces, la copa de ira primero es derramada sobre Israel y luego sobre los babilonios. Estas profecías del Antiguo Testamento, la copa de ira que había derramado sobre Israel y luego transferida a sus atormentadores, está derramada sobre Cristo de manera impactante en el Nuevo Testamento. Los israelitas habían estado esperando por siglos para que Dios se vengara contra sus enemigos. En este contexto, son los romanos los que los israelitas quieren que Dios los derrote y expulse. Estaban esperando que Roma tomara la copa de ira. Aún en el libro de Apocalipsis, Roma se compara a Babilonia y Juan profetiza que sí, al final Roma también recibirá el juicio de Dios. Pero en este caso, lo asombroso de las palabras de Jesús en la última cena es que Él explica que Él mismo es el que va a tomar la copa de ira. Él va a tomar la copa de ira de Dios, la que se merece su gente. Él va a tomar la copa hasta la última gota, y al tomar la copa de ira, Él va a establecer el nuevo pacto en su sangre. Seguimos con las clases acerca del pacto de la gracia. Y en esta clase vamos a concluir todo con una exégesis de Romanos capítulo 8, versículo 32. Y en esa clase vamos a considerar 4 puntos que son esenciales para poder entender el Evangelio. El amor del Padre. 2, la obediencia del Hijo. 3, la totalidad del sacrificio del Hijo. Y también un poco más acerca de la propiciación vicaria del Hijo Jesucristo. Bueno, primero que nada, quisiera empezar con la lectura de Romanos 8:32, que dice: Él que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Bueno, en estas clases hemos enfatizado la verdad que la teología del pacto es la manera en que la Biblia explica el significado de la propiciación de Jesucristo, o es decir, la cruz de Jesucristo. No se puede entender la enseñanza del apóstol Pablo acerca de la propiciación de Cristo si no entendemos su enseñanza acerca de los pactos. Romanos 8:32 es el ejemplo clásico de esto. Ya hemos leído el texto, pero otra vez la teología del pacto es el Evangelio.
no es meramente un subpunto que explica la teología de los sacramentos, es la médula del Evangelio. El corazón de la teología del Evangelio se encuentra en la teología del pacto. Si vamos a predicar el Evangelio adecuadamente, bíblica, completa y convincentemente, tenemos que tomar en cuenta las verdades bíblicas que Pablo desenvuelve aquí en Romanos 8. En primer lugar, notamos el énfasis del apóstol Pablo en el involucramiento de Dios el Padre en nuestra salvación. A veces no enfatizamos esto. El amor del Padre. Una de las cosas que la teología del pacto nos ayuda a hacer es especificar el involucramiento de Dios el Padre en el plan de salvación, en el plan de redención. El amor eterno de Dios el Padre debe ser especificado si vamos a presentar correctamente el Evangelio. En Romanos 8:32, Pablo nos recuerda el involucramiento, la iniciativa, mejor dicho, de Dios el Padre en la salvación. Nos está mostrando que la obra de Cristo en la cruz comenzó con el amor del Padre. Y hay muchos textos que enseñan esto. La salvación nuestra empezó con los decretos del Padre en la eternidad y también las promesas que el Padre mismo hizo a nuestros antepasados a través de los varios pactos en el Antiguo Testamento. Pero otra vez el texto, Él, ¿quién es Él? Él que no escatimó ni a su propio Hijo. Obviamente Pablo está hablando del Padre, de la iniciativa del Padre. Fue el Padre que no escatimó, es el Padre que dio a su propio Hijo, el Padre que entregó a su Hijo, el Padre es el Padre que libremente nos dará todas las cosas. En otras palabras, el enfoque del apóstol Pablo en este pasaje es en el amor de Dios el Padre, el involucramiento de Dios el Padre en lo que está pasando en la cruz. Lo que estamos diciendo aquí de ninguna manera minimiza ni menosprecia el amor y el sacrificio de Jesucristo. Solo estamos llamando la atención al énfasis del apóstol Pablo en este pasaje en Romanos 8, el cual es, en primer lugar, el amor de Dios el Padre. Es Dios el Padre que no escatimó. Es Dios el Padre que entregó a su propio Hijo. El énfasis del apóstol Pablo aquí en Romanos 8 es en el amor y involucramiento de Dios el Padre. Lo que está en la mente de Pablo en este pasaje es la acción del Padre. Para nosotros es importante que entendamos esto por las ideas falsas que muchos tienen acerca de la naturaleza de Dios el Padre en su papel en la obra de la redención. A veces, nuestra impresión de Dios el Padre en el Evangelio está equivocada, como si nuestra salvación fuera arrebatada de las manos de una deidad reacia, como si Jesús estuviera en la cruz tratando de persuadir a su Padre a involucrarse en la situación difícil de su gente, como si estuviera tratando de persuadir a su Padre a amar a su gente. Eso no es lo que está pasando en la cruz. Todo empezó con el amor del Padre. El Padre tomó la iniciativa, el Padre amó, el Padre envió a su Hijo, el Padre ayudó a su Hijo durante su ministerio, el Padre lo animó a cumplir su obra, el Padre lo entregó a la muerte por nosotros. Fue el amor del Padre. El amor del Padre es Dios el Padre actuando en la cruz en la dádiva de su Hijo. No estamos diciendo que el Hijo no está actuando en la cruz. El Hijo es el sacrificio, pero el Padre es el sacerdote quien da el sacrificio. El Padre es el sacerdote. Muy a menudo en la Biblia el énfasis está en la obra de Dios Padre, en lo que está pasando en la cruz. Y uno de los primeros pasajes que varios de nosotros memorizamos como niños, y un texto quizás el más conocido aquí en los Estados Unidos, en todas partes, es el de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su propio Hijo, para que todo lo que es su Hijo unigénito, para que todo lo que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Y cuando pensamos en este versículo, a veces pensamos en el Evangelio, y eso es correcto. Es un buen ejemplo de la obra central de la salvación de Jesucristo, todo lo que Él logró por nosotros en la cruz, pero muy a menudo pensamos solo en el amor de Cristo.
Pero si examinamos Juan 3:16, ¿de qué se trata? Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su propio Hijo. En ese versículo, ¿quién es el que dio a su propio Hijo? Obviamente es el Padre. El texto enfatiza la iniciativa, la dádiva y el amor del Padre. Cuando el versículo dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿cuál miembro de la Trinidad en especial está en la mente del apóstol Pablo? Pues obviamente es el Padre. El énfasis es en Dios el Padre que está dando a su Hijo amado. Muy a menudo vemos a este versículo como si estuviera enfatizando solo el amor de Jesús. En cambio, el énfasis de Juan es el amor del Padre en la dádiva de su Hijo. Ese es exactamente el énfasis también del apóstol Pablo en Romanos 8:32. Y luego vamos a tocar el tema del sacerdocio de Dios el Padre. Es el Padre que no escatimó a su propio Hijo. Es Dios el Padre que entregó a su Hijo para todos nosotros. El enfoque es en el sacerdocio de Dios el Padre. Vemos el mismo énfasis en Hechos 2:23, donde Pedro está predicando a las multitudes en el día de Pentecostés. Dice él, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Pero según Pedro, otra vez, es el énfasis que era en el Padre. ¿Quién ofreció o entregó a Jesús? El Padre lo entregó según su preordinación y predestinación. Este es el énfasis también de Isaías 53:10, donde el profeta dice, pero al Señor le pareció bien quebrantarlo, o el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo padecer. El énfasis de Isaías es el siervo sufriente que sufre porque el Señor mismo lo hizo sufrir. Y el apóstol Pablo lo explica como la acción de Dios el Padre dando a su Hijo en la cruz. Y es muy importante que veamos esto. Si no lo vemos, perderemos la riqueza de lo que está sucediendo en el Calvario. A veces permitimos que las nociones no bíblicas controlen nuestro entendimiento de Dios el Padre. Cuando contemplamos a Cristo en la cruz, eso sí, nos conmovemos. Pero no pensamos en cómo fue conmovido el Padre por lo que estaba pasando en la cruz. Y no solo por lo que estaba pasando, sino por lo que Él mismo causó en lo que estaba sucediendo en la cruz. Consideremos la prevista de todo esto en Génesis 22. Recuerden que nosotros también estudiamos eso en las clases anteriores, que Dios le pidió como una profecía, como una anticipación de lo que Dios mismo iba a hacer en ofrecer a su Hijo. Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su Hijo, pero al fin de cuentas Dios proveyó el carnero. Y eso es una profecía de que Dios provee el sacrificio. Pero en ese caso, tenemos que pensar en lo que estaba pasando en el corazón de Abraham, que su corazón estaba quebrantando al pensar en tener que sacrificar a su único hijo. Pero pasemos en reflejar en lo que estaba pasando por el corazón de Dios Padre en sacrificar a su hijo. Y también consideremos lo que pasó en 2 Samuel 18:33. La rebeldía de Absalón contra su padre, David, ha sido sofocada. Y Joab le informó a David que Absalón ha muerto. Su cabello ha sido atrapado en el gigantesco roble. Se colgó por el cuello y murió. Y la rebelión acabó. Y David, en vez de regocijarse, desgarra sus vestiduras, llora y grita. El rey se estremeció y mientras subía a su cuarto se echó a llorar y decía, hijo mío, Absalón, ¿cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío? En este caso es un hijo rebelde, pero no importa.
Nosotros como padres también, cuando nuestros hijos nos desobedecen o se rebelan o van en contra de la sabiduría o los caminos de Dios, entonces eso también nos conmueve más y no perdemos amor. A veces amamos más a esos hijos. Aún en el caso de un hijo malvado y desviado, entendemos el corazón de un padre por su hijo. Pero Jesús es un hijo perfecto. No había pecado ninguno en él. Y no detenemos a pensar en lo que su muerte en la cruz le costó al Padre para dar a su propio hijo. Si vemos de una perspectiva correcta, empezamos a comprender que tanto el Padre fue conmovido por el espectáculo que él estaba observando en la cruz, o mejor dicho, por lo que él mismo está causando que suceda en la cruz. Y también el Padre tuvo que escuchar el llanto del Hijo. Número 3, cuando el Hijo llora tan dolorosamente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Para poder entender la cruz hay que entender que el Padre anhela contestar esa pregunta. ¿Por qué? Y como este momento se relaciona con la eternidad, no sabemos. Pero eso sí sabemos. El principio glorioso de la compasión divina es una reflexión no solo del sufrimiento del Hijo encarnado, sino también que el Padre mismo se ha llevado el costo de dar a su Hijo por usted. Sí, Cristo pagó el costo, pero el Padre también estaba sufriendo enormemente. Él nos recuerda que somos polvo y Él también se conmueve por los sufrimientos de nuestras enfermedades. Y cuando oremos, Padre nuestro, Abba, recordemos siempre como nuestro Padre amó y como Él pagó un costo por entregar a su Hijo, y como Él soportó el dolor, y como Él no escatimó, y de como Él lo dio todo. La grandeza del amor del Padre Celestial debe ser declarado en nuestras prédicas del Evangelio. Y el pacto de redención lo hace ampliamente claro. Antes de que comenzase este mundo, Dios, basado en la iniciativa de su amor, ya había tenido compasión y planeado la redención de pecadores. En la teología de la redención vemos el amor y compasión del Padre para los pecadores. Y esto es lo que el apóstol Pablo está enfatizando en Romanos, capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y la segunda cosa que tenemos que entender, si vamos a predicar la obra propiciatoria de Cristo y predicar el Evangelio de manera bíblica adecuada, persuasiva, es el carácter precioso en la obediencia de Jesús a su Padre. La obediencia del Hijo, la obediencia del Hijo al pacto de obras informa nuestra teología del Evangelio. Ustedes entienden lo que eso significa, ¿verdad? Dios había pedido a Abraham que lo obedeciera, entonces le dio ciertos mandamientos que él tuvo que obedecer, y otros profetas más tarde en el Antiguo Testamento llaman esa conversación entre Dios y Adán pacto de obras, o un pacto. Y fue un pacto que Adán tuvo que cumplir por obedecer perfectamente a lo que Dios le había pedido. Pero entendemos aún por varios textos del Nuevo Testamento que fue Cristo mismo que cumplió ese pacto de obras. Cristo mismo obedeció al Padre. Cristo mismo se sustituyó para obedecer a Dios en nuestro lugar, obedeciendo el pacto de obras, cumpliendo el pacto de obras en nuestro lugar y por nosotros. En verdad es el corazón del Evangelio, que Cristo obedeció donde nosotros desobedecimos. Y aquí entendemos esto también por esta exposición. La obediencia del Hijo del pacto de obras informa nuestra teología del Evangelio. Fíjense en cómo Pablo enfatiza la gloria divina del Hijo en su obediencia. Escuchen cómo Pablo lo expresa. Ni escatimó
a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pablo está enfatizando lo particular y único de la relación mutua entre el Padre y el Hijo. Está enfatizando por las palabras su propio Hijo, su propio Hijo, su relación mutua y su gran amor para el Hijo. Hemos enfatizado esto en varias clases. El Hijo Jesús era amado más de lo que cualquier hijo humano ha sido amado. El Hijo era un hijo que amaba más de lo que un hijo humano ha amado. Piensen en las palabras de Pablo en Colosenses 1, versículo 13. Ahí Jesús se llama el Hijo de su amor. Y el apóstol Juan en Juan 1 dice así, versículo 1, en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios. Hemos dado en clases anteriores la exégesis de esta frase, la palabra estaba con Dios. La preposición en griego es pros, que podría ser traducida hacia, para, orientado hacia, conectado con, orientado con. En otra palabra, Jesús, el Hijo, existía para amar al Padre, para expresar el amor, la intimidad que existía y todavía existe entre el Padre y el Hijo, y toda su orientación, todo su deseo, toda su obra es para agradecer a su Padre. Y eso es lo que significa esta frase, la palabra estaba, Jesús estaba, el Hijo estaba totalmente orientado hacia su Padre para glorificarlo. Y la última frase significa la palabra estaba hacia Dios, o en íntima comunión con Dios, o en la relación más cercana posible con Dios. Tenemos que recordar lo único del amor mutuo que existía y todavía existe entre Dios Padre y Dios Hijo. Siempre habían estado juntos. Sin embargo, en la cruz la gloria del Hijo se oscurece. Los hombres miraron en la cruz la forma de un esclavo, un criminal, avergonzado, condenado. Pero eso no es lo que el Padre vio. Él vio a su propio Hijo, su Hijo obediente, su Hijo perfecto, su Hijo amado. Y lo que vio el Padre fue la última persona en el universo que Él quisiera haber visto ahí. La última persona que Él quisiera abandonar y lastimar. Es esencial que nos demos cuenta que tan inmensamente precioso era el Hijo para su Padre y que tan doloroso, quebrantado fue el corazón del Padre en ofrecer a su Hijo por nuestros pecados en la cruz. En la cruz el Hijo se supera en amor. Él es exageradamente precioso al Padre mientras se colgaba de la cruz. En la gloria de su obediencia, Jesús se supera a sí mismo en todo lo que nunca había hecho. Nadie tiene amor más grande que Él dar la vida por sus amigos. Y Jesús había dado su vida por sus enemigos. Jesús siempre había sido un hijo sumamente glorioso ante los ojos de su Padre. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Dios Padre en el momento del bautizo de su Hijo? En su bautizo, Padre había manifestado su placer en la gloria de su Hijo en voz alta. Como el Espíritu Santo descendía del cielo en Jesús, la voz del cielo habló y dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mateo 3:17. El Padre estaba sumamente orgulloso de su Hijo. Y en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, el Padre también expresó su placer en su Hijo. Estaban ahí Jesús, Padre, Pedro, Santiago, Juan, Moisés y Elías estaban en el monte de la transfiguración en Mateo 17, versículos 1 a 10. Y Pedro dijo: Señor, qué bueno sería que nosotros nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti,
otro para Moisés y otro para Elías. La experiencia de Pedro era tan rica que quería quedarse ahí permanentemente. El Padre habla y en efecto dice, cállate Pedro, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escúchenlo, escuche a mi Hijo. También tenemos el llanto de Jesús en su corazón sacerdotal. En Juan 17 Jesús habla mucho del amor que el Padre tiene para Él y abre su oración expresando su gran deseo de glorificar a su Padre en esas palabras. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17, versículo 1. Y también tenemos el pago en la cruz. Aquí en la cruz el Hijo está superándose en gloria. Tenemos que entender que el Padre anhela atraer atención hacia su Hijo colgándose de la cruz y decir, miren a mi Hijo, miren lo que Él está haciendo por y para ustedes. Nunca un amor mayor ha sido visto. No hay nadie como Él en el universo. Él está entregando su vida por los pecadores rebeldes, destinados al infierno, que se merecen la muerte. Miren a mi Hijo. Sin embargo, en la cruz no hay ninguna palabra de seguridad. No hay expresión del amor del Padre para su Hijo. No hay palabra de ayuda como le pasó a Abraham. Abraham llegó a la cima del monte Moría y vino la palabra del cielo. No toques al muchacho. Y cuando el destructor, ya estudiamos esto de 2 Samuel 18, cuando el destructor se acerca a Jerusalén, vino la voz del cielo, no te acerques más, no entres en Jerusalén, pero en la cruz no hay palabra. En la cruz no hay ayuda ni respuesta. Jesús llora, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no viene ninguna palabra de ayuda, solo maldición y abandono. Leemos esto también en el Catecismo, dice, en la cruz Jesús sintió y cargó el peso de la ira de Dios. Tenemos que entender por qué el Padre no podía soltar y salvar a su Hijo, aun cuando el Hijo es tan precioso y está mostrando la gloria de su obediencia. La razón, las dictadas por el pacto de obras. Recuerden que Jesús estaba en la cruz, había obedecido por nosotros donde Adán había desobedecido, pero ahora Él está pagando la sentencia de muerte que Adán y todos nosotros merecemos por nuestros pecados y nuestra rebeldía. Y las dictadas por el pacto de obras requiere la muerte. El Hijo está ofreciendo una obediencia en la cruz para cumplir los requerimientos de un pacto de obras violado. Recuerden que también cuando Dios había hablado a Abraham y le prometió todo, y luego él se juró a su promesa, lo que Dios estaba diciendo es que me muera si no cumplo con mi pacto, pero también que me muera Abraham, si tú no cumples con este pacto. Entonces Jesús vino para cumplir en lo que nosotros fallamos en no cumplir en el pacto de obras. El pacto de obras todavía es importante y todavía existe, pero gracias a Dios, Cristo vino para cumplir este pacto, vino para obedecer donde nosotros desobedecimos, pero también vino para sufrir la sentencia de muerte que Dios había prometido por nuestra desobediencia. Entonces, el Hijo estaba ahí obedeciendo todo lo que se implica por ese pacto de obras. El Padre no podía rescatar al Hijo, porque Cristo estaba cargando y llevando el pecado. Al que no cometió ningún pecado, dice Pablo en 2 Corintios 5, 21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia. Jesús llegó a ser maldición por nosotros. Gálatas 3:13.
Jesús perfectamente obedece el pacto de obras. Sin embargo, lo paga porque el pacto fue quebrado por nosotros. Y lo paga siendo maldito, al ser desamparado, por ser entregado como sacrificio en la muerte, por ser abandonado. Nunca entenderemos la cruz si no entendemos que tan intenso es el amor de Dios para su Hijo en la cruz. Y cuán glorioso es la obediencia del Hijo para el Padre. El valor del Hijo primogénito y único en su obediencia al pacto de obras debe ser declarado en nuestra predicación del Evangelio. Si no, no le daríamos un valor suficiente al Hijo. Estaríamos predicando un Evangelio barato. Y luego consideremos la totalidad del sacrificio del Hijo. La penalidad del pacto de obras es el precio del pacto de gracia. ¿Qué le costó al Padre mostrarnos gracia a nosotros? Le costó su propio Hijo. Si no especificamos en nuestra predicación del Evangelio que Jesús lleva la penalidad por nuestra desobediencia al pacto de obras, entonces le damos un valor insuficiente. La penalidad del pacto de obras es el precio del pacto de gracia. Fíjense en cómo el apóstol Pablo enfatiza la totalidad del sacrificio del Hijo. Él no escatimó, sino que lo entregó. Estas palabras enfatizan el sacrificio sin reservas del Hijo. El sacrificio del Hijo no tiene límites, es sin reservas. Jesús fue empujado a las fronteras más lejanas del cosmos y fue dejado ahí. Quiero decir esto con reverencia, pero nunca ha existido un ser menos preparado para ser abandonado por Dios como Jesús, porque siempre había estado con el Padre y de repente pierde la sonrisa del rostro del Padre. Es una cosa horrible. Justo antes de morir, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y poco antes había dicho las palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él siempre había estado con el Padre y ahora Él ha sido entregado por el Padre, abandonado y maldecido. Iba a ser entregado a sus enemigos que lo iban a abusar y a asesinar. Así fue el sacrificio de Cristo. Y otra vez vamos a considerar esta palabra entregado, dar por vencido o entregado. En el versículo, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ese lenguaje, lo entregó, es lenguaje técnico, quiere decir dado a los captores para la destrucción. Así como en Mateo capítulo 26, versículo 2, Jesús había enfatizado con sus discípulos: el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y en Mateo capítulo 10, versículo 4, Mateo lo hace claro que Judas iba a participar en entregarlo. Lo traicionaría. Pero en Mateo 27, versículo 46 y en Romanos 8, versículo 32, se hace claro que al fin de cuentas no son los discípulos, ni es Judas, ni son los judíos, ni los romanos los que entregan a Jesús, es el Padre que lo entregó. Y a Pedro nunca se le olvidó esto. Recuerden otra vez el sermón en Pentecostés donde Pedro dice: este fue entregado. ¿Por quién? Por Dios Padre, según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Por eso hablamos del pacto de redención que sucedió en la eternidad entre Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Fue un decreto de Dios enviar a su Hijo. Fue una disposición voluntaria del Hijo, de parte del Hijo, venir para sacrificarse en la cruz. Y fue también la obra del Espíritu Santo voluntariamente para venir para aplicar la redención de Cristo a los creyentes. ¿Quién lo entregó? Otra vez, Dios Padre lo entregó, basado en su propio plan y propósito. ¿Fue clavado en la cruz por las manos de hombres no piadosos? Claro que sí.
¿Son responsables esos hombres malvados por su muerte? Sí. ¿Pero quién lo entregó? Dios, el Padre, lo había entregado a Jesús en la cruz. Y la iglesia temprana entendió esto. Si examinamos la oración en Hechos 4:27, dice así, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano, en la eternidad, tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Fue muy claro para aquellos cristianos que Jesús no era una víctima de los romanos, ni de los sacerdotes principales y escribas, ni de las artimañas de Judas. Esto fue el plan y propósito de Dios para entregarlo.